Hola a todas y a todos. Hoy vamos a comenzar con el primer tema del curso de Microeconomía 1, que es Teoría del Consumidor. Este tema nos va a demandar unas 7 u 8 sesiones que dejaremos grabadas para que ustedes las tengan disponibles, al igual que vamos a grabar las restantes sesiones sobre los diferentes temas del curso. Este, mm, bueno, la agenda de estas sesiones, vinculados a este tema de teoría del consumidor, va a tener por objetivo entender cuáles son los elementos claves de la teoría que explica cómo los consumidores realizan elecciones. Este, Vamos a asumir desde un inicio que el consumidor es una persona que tiene la oportunidad de comprar diferentes canastas de bienes a precios fijos de mercado. ¿Sí? Entonces, la pregunta clave que vamos a, o la pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de estas 7 u 8 sesiones es cómo los consumidores eligen qué comprar dado su ingreso y precios de mercado. Y para tratar de responder esta pregunta, lo que vamos a hacer es desarrollar un conjunto de conceptos, desarrollar algunos modelos justamente que nos van a permitir tener herramientas analíticas para responder de manera ciertamente formal esta pregunta. Lo primero que vamos a hacer entonces es introducir el modelo básico de elección del agente, de un agente representativo que va a ser un modelo estático que tiene 3 ingredientes o 2 ingredientes, perdón, preferencias individuales que vamos a poder mapear a partir de una función de utilidad. Un segundo ingrediente va a ser la restricción presupuestaria, que va a tomar 2 elementos que son un dato para el consumidor, que son los precios de mercado y su ingreso disponible, y a partir de preferencias y restricción presupuestaria vamos a derivar de qué manera el consumidor llega a la elección óptima de canasta de consumo, ¿sí? Vamos a hacer esto, en general vamos a presentar cada uno de los conceptos o formalizar estos modelos primero de manera gráfica para ganar un poco de intuición y luego vamos a desarrollar de manera un poco más formal o analítica conceptos y en particular algunos de estos modelos, ¿sí? Este, mm, Luego de desarrollar este modelo estático de decisión del consumidor, lo que vamos a abordar o lo que vamos a intentar entender es cómo cambios en los precios y en los ingresos afectan esta elección óptima. Y para eso vamos a indagar en algunos de los mecanismos que están por detrás de esta respuesta en las elecciones. A partir de esto esto nos va a permitir derivar en particular la función de demanda individual y también vamos a introducir algunos estadísticos, algunos conceptos que nos van a permitir medir qué tan sensible es la demanda ante cambios en precios, ingresos. El concepto clave que está por detrás de esto es la idea de elasticidad. Luego pasaremos a tratar de entender cómo este cambio en las elecciones, como consecuencia de cambio en los precios, afectan el nivel de bienestar de los consumidores, ¿sí? Sí, y posteriormente vamos a levantar uno de los supuestos del modelo estático que vamos a presentar en la próxima sesión que vamos a dejar grabada, levantando un supuesto, digamos, clave, que es que, digamos, esencialmente esta elección es una elección estática, ¿sí? O sea, vamos a asumir alternativamente que la decisión de consumo es una decisión de consumo intertemporal. O sea, en lugar de tener un modelo estático, vamos a tener un modelo dinámico, donde la decisión en este caso va a estar dada de manera simplificada en 2 periodos, donde el primer periodo va a ser el presente y el segundo va a ser el futuro. Vamos a derivar las decisiones de consumo presente y futuro, y también vamos a analizar cómo estas dos decisiones de consumo también tienen aparejadas decisiones de ahorro. ¿Ok? Bueno, esta va a ser esencialmente el plan, entonces, la agenda de temas que vamos a tratar en estas sesiones sobre teoría del consumidor. Ya entrando de lleno en lo que
tiene que ver con esta primera sesión. Déjenme contarle, darles un pantallazo general y después voy a pasar a contarles algunos supuestos que van a ser importantes para considerar al momento de derivar el modelo más formalmente. En términos generales, lo que vamos a asumir es que el consumidor tiene bien definido un conjunto de deseos o preferencias que pueden ser representadas numéricamente por una función de utilidad. Vamos a asumir que este consumidor elige, digamos, de manera óptima. Esto quiere decir que va a elegir la opción disponible, o sea, la canasta de consumo disponible, que le va a reportar mayor utilidad o satisfacción. Este problema de optimización vamos a ver cuando lo desarrollemos más formalmente, que tiene tres componentes: un objeto de elección, que son en este caso las diferentes canastas de bienes que este consumidor quiere comprar. Va a tener una función objetivo, que es la función de utilidad, que nos va a permitir ordenar preferencias. Y vamos a tener un tercer componente, que es las restricciones que enfrenta este consumidor, que es el conjunto de bienes que efectivamente va a poder pagar a los precios de mercado, ¿sí? En definitiva, digamos, de manera sintética, el consumidor lo que va a tener que resolver es elegir una canasta de consumo que maximice su función de utilidad, sujeto a que es una canasta de consumo que efectivamente puede pagar a los precios de mercado, ¿sí? Entonces, para desarrollar el modelo básico, estático del consumidor, nos vamos a comenzar por describir uno de estos objetos, que son las preferencias de los consumidores, ¿sí? En particular, lo primero que vamos a hacer es plantear un supuesto de comportamiento. Vamos a asumir que el consumidor puede establecer una relación de preferencias entre diferentes canastas de bienes, y si efectivamente puede establecer una relación de preferencias entre canastas de bienes, vamos a decir que el comportamiento es racional. Cuando hablo de una relación de preferencias, me refiero a que lo que va a poder hacer el consumidor es ordenar, en términos de preferencias, diferentes canastas de bienes, diferentes canastas de consumo, y si efectivamente esto lo puede hacer, vamos a decir que su comportamiento es racional, y que en definitiva sus elecciones van a ser también racionales porque responden a este ordenamiento de preferencias. De manera un poquito más formal, vamos a decir que el comportamiento de este consumidor es racional si cumple con tres propiedades. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos una canasta compuesta por dos bienes, el bien X1 y el bien X2, o por dos canastas de bienes, X1 y X2, es lo mismo. La primera propiedad que vamos a asumir, la primera propiedad que nos va a asegurar que el comportamiento del consumidor es racional, es que las preferencias van a ser completas. Esto quiere decir que el consumidor va a poder responder una y solamente una de tres alternativas, ¿sí? El consumidor va a preferir la canasta 1 a la canasta 2, ¿sí? Va a preferir la canasta 2 a la canasta 1, o ambas canastas le van a resultar igualmente atractivas, ¿sí? Entonces, la clave detrás de esta propiedad, ¿sí? O sea, lo que nos tenemos que llevar detrás de importante en términos de esta propiedad, es que es la idea de que el individuo comprende o debería comprender las distintas alternativas que tiene enfrente, en este caso estas tres alternativas, y debe, digamos, y sabe efectivamente cuál para él es deseable, cuál de estas tres alternativas es en definitiva deseable. La segunda propiedad que vamos a requerir para que las preferencias de los consumidores sean racionales o sus elecciones sean racionales, es que estas preferencias van a tener que ser transitivas, ¿sí? Y esta propiedad de transitividad nos va a hablar de la consistencia interna en las elecciones de los consumidores, ¿sí? Formalmente vamos a decir que las preferencias son transitivas, ¿sí? Si en el caso que tengamos tres canastas de consumo o tres bienes, X1, X2, X3, vamos a decir que se cumple con la propiedad las preferencias cumplen con la propiedad de transitividad. Si
Si en el caso donde el consumidor prefiere X1, X2 y prefiere X2 a X3, entonces vamos a decir que si esto es así, entonces no hay otra opción que el consumidor debería preferir X1 y X3, ¿sí? O sea, por transitiva, ¿sí? Por transitiva, en este caso, X1 debería ser preferido a X3, ¿ok? Y finalmente, vamos a requerir que estas preferencias sean preferencias continuas. Esta es una propiedad más bien técnica, que va a ser una propiedad útil para analizar respuestas ante cambios pequeños en los ingresos y precios. ¿Sí? Estrictamente vamos a decir que estas preferencias son continuas. Si en el caso de que tengamos dos canastas de bienes, imagínense X1 y X2, si X1 es preferida a X2, vamos a decir que estas preferencias son continuas, si canastas cercanas a X1 también son preferidas a canastas cercanas a X2, ¿ok? Entonces, lo que vamos a decir, o sea, en definitiva, vamos a establecer una relación de preferencias, establecer una relación de preferencias que cumplen estas propiedades nos va a permitir representar preferencias a través de una función de utilidad. O sea, si el comportamiento del consumidor es racional, si sus elecciones, sus preferencias son racionales, en definitiva vamos a poder representar estas preferencias a través de una función de utilidad, ¿sí? Que formalmente va a tener, en términos abstractos, va a tener esta forma, va a ser una función que va a depender de las diferentes canastas de consumo, y que va a tener la propiedad de que va a ser una función numérica, ¿sí? Pero que va a tener un carácter ordinal. Y esta es la característica clave o la propiedad clave de la función de utilidad, ¿sí? En definitiva, vamos a poder mapear, si el comportamiento del consumidor es racional, vamos a poder mapear preferencias, ¿sí? en funciones de utilidad, ¿sí? Concretamente, si imagínense que yo tengo un conjunto de canastas de consumo dado por el conjunto A, ¿sí? Y tengo otro conjunto dado por el conjunto B, y prefiero el conjunto A al conjunto B. Si las preferencias son racionales, si el comportamiento del consumidor es racional, voy a decir, o voy a poder decir que la función, que la utilidad del conjunto A es mayor a la utilidad del conjunto B, ¿sí? O que las canastas de consumo dados por el conjunto A me reportan mayor utilidad que las canastas de consumo del conjunto B. Con un ejemplo concreto futbolero para aquellos que les interesa el fútbol, si en definitiva yo prefiero el plantel del Barcelona al plantel del Real Madrid, voy a poder decir que en definitiva el Barcelona me reporta mayor utilidad que el Real Madrid, o sea, me reporta mayor satisfacción ser hincha del Barcelona que ser hincha del Real Madrid. Como yo les decía, una característica de esta función es que le vamos a poder asignar valores, digamos, valores que van a ser arbitrarios, ¿sí? Acá no importa estrictamente, específicamente de qué valor estemos hablando, ¿sí? Lo que importa aquí, que en definitiva los valores que estemos asignando tienen que preservar el ordenamiento de preferencias. En este caso, si la utilidad, la utilidad del Barcelona es mayor a la utilidad del Real Madrid y tuviera una función de utilidad concreta, de lo cual vamos a hablar más adelante, yo podría asignarle valores a esta utilidad, pero la clave acá es que la utilidad, el valor asociado a la utilidad del Barcelona debería ser mayor al valor que le vamos a asignar a la utilidad del Real Madrid. Pero bueno, estos en definitiva valores no son únicos, y la clave acá, como decía recién, es que deben reflejar el ordenamiento original. O sea, yo en lugar de poner 20 aquí, podría poner 40, y la clave acá es que en definitiva el ordenamiento no está cambiando. Yo prefiero
prefiero el plantel del Barcelona al plantel del Real Madrid. Esta idea que puedo poner en definitiva cualquier número, siempre que preserve el ordenamiento, lo que me está hablando que en definitiva números más altos o números más bajos de la utilidad no me están hablando de diferencias en las intensidades, y yo no voy a poder comparar estos valores, ¿sí? O sea, no podría decir en este caso que me reporta más utilidad si la utilidad fuera 40 que 20, ¿sí? Simplemente lo que me va a interesar es decir que en definitiva me reporta más utilidad el Barcelona que el Real Madrid. ¿Ok? Y esto es importante, ¿sí? Entonces la propiedad que es relevante en términos de la función de utilidad es su carácter ordinal, ¿ok? No cardinal. Entonces, siguiendo un poquito adelante, vamos a poder representar esta función de utilidad en un plano conformado en este caso sencillo por dos bienes XY en el plano XY. Vamos a poder representar esta función de utilidad, donde Y es la cantidad de bienes Y y acá el eje X es la cantidad de bienes X, ¿sí? Digamos, la representación geométrica de la función de utilidad la vamos a denominar curva de indiferencia. En definitiva, cómo formalmente, ¿qué va a ser la curva de indiferencia? Bueno, la curva de indiferencia va a ser el conjunto de canastas de consumo que el individuo va a clasificar como iguales, en el sentido que le representan igual utilidad, ¿sí? Para ser más concreto con esto, imagínense dos puntos diferentes, este punto A y este punto B. Fíjense que este punto A implica dos canastas de consumo diferentes, ¿sí? El punto B tenemos esta canasta de consumo X2 y Y sub 2, ¿sí? Y en este punto A tenemos otra canasta de consumo diferente. O sea, fíjense que en este caso, en el caso de la canasta A, la cantidad de bienes de X es menor en la canasta B, mientras que en términos de bienes Y, la cantidad de bienes Y para la canasta A es mayor que la canasta B. O sea, son dos canastas que son diferentes en términos de cantidades de un bien u otro. Sin embargo, la utilidad que le reportan al individuo es exactamente la misma, y esto es porque son canastas que están sobre la misma curva, ¿sí? Sobre la misma curva de indiferencia. Entonces, en definitiva, los puntos A y B identifican canastas de consumo que representan el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Y como puse dos puntos cualquiera, o sea, en definitiva, la curva de indiferencia está conformada, es un espacio geométrico conformado por infinitos puntos, que son infinitas canastas de consumo, diferentes, pero que le reportan al individuo el mismo nivel de utilidad. Entonces, la curva de indiferencia nos va a aportar información bien valiosa acerca de las preferencias de los consumidores entre bienes. En particular nos va a hablar acerca de la tasa a la cual un bien puede ser intercambiado por otro, sin alterar el nivel de satisfacción o utilidad del consumidor. Sí, y esta tasa la vamos a denominar tasa marginal de sustitución, que en definitiva va a indicar la cantidad máxima de bien Y, en el caso que estemos en un caso sencillo de dos bienes. O sea, nos va a indicar entonces la cantidad máxima del bien Y a la cual el consumidor estará dispuesto a renunciar para aumentar el consumo de X en una unidad, sin perder nivel de utilidad. ¿Sí? En definitiva, la tasa marginal de sustitución va a reflejar el tipo de intercambios voluntarios a la cual el consumidor va a estar dispuesto a realizar. ¿Sí? Desde un punto de vista geométrico, y es a lo que voy a pasar ahora, vamos a observar que la tasa marginal de sustitución está representada por la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí?
Fíjense lo que tengo aquí abajo, lo que dibujé el plano Y y X, X cantidad de bienes X, Y cantidad de bienes Y. Esta curva roja representa una curva de indiferencia, un sub 1. ¿Sí? Aquí lo que dibujé son dos pendientes diferentes sobre la curva de indiferencia. Una pendiente que es más empinada y una pendiente que es esta primera, ¿sí? Y una pendiente que es más plana. ¿Sí? Entonces, en definitiva, yo les decía que la tasa marginal de sustitución va a ser la pendiente en un punto sobre la curva de indiferencia, si es la pendiente que es tangente a una recta, ¿sí? En este caso dibujé dos, como les decía recién, y en definitiva, esta pendiente va a tener dos características. La primera, y como se puede observar claramente a lo largo de toda la curva de indiferencia, la pendiente va a ser negativa. Si esto quiere decir, digamos, el hecho de que la pendiente sea negativa, lo que nos quiere decir es que el consumidor va a estar dispuesto a renunciar a cierta cantidad de Y, o que la renuncia a cierta cantidad de Y implicará que debe ser compensado en cierta cantidad de X para que su utilidad permanezca incambiada, ¿sí? O sea, entonces es un poco lo que les comentaba hoy al principio, ¿no? Si yo quiero renunciar a cierta cantidad de X, ¿sí? Imagínense que estoy como en un punto como este, si quiero renunciar a cierta cantidad perdón, si quisiera aumentar en cierta cantidad mi consumo del bien X, voy a tener que renunciar, si esto fuera Y, voy a tener que renunciar a cierta cantidad del bien Y para aumentar en cierta cantidad el consumo del bien X. ¿Sí? Entonces, de alguna manera esto es lo que está expresando esta pendiente que es negativa, ¿sí? Que refleja la tasa marginal de sustitución. Y la segunda característica es que esta tasa no es constante, y justamente esto se observa claramente con estas dos pendientes que yo les puse, que son pendientes diferentes. En definitiva, existen infinitas pendientes que son tangentes a la curva de indiferencia, que hacen tangentes estas rectas y la curva de indiferencia. Sí, digamos, existen infinitos puntos donde podemos encontrar diferentes pendientes tangentes a esta curva de indiferencia, ¿sí? Y esencialmente cada una de estos puntos son tasas marginales de sustitución que son diferentes, y en el caso concreto de esta curva de indiferencia que acabo de dibujar acá, como uno puede observar, estas tasas marginales de sustitución que están dadas por cada uno de estos puntos cuando tenemos diferentes tangentes, decrecen de noroeste a sureste. ¿Sí? Fíjense que o sea, las pendientes van haciéndose más planas a lo largo, a medida que me voy hacia el sureste en este plano. ¿Sí? Y esta idea de que las tasas marginales no son constantes, en definitiva, están estrictamente asociados a la idea de escasez relativa o abundancia relativa de cada uno de estos bienes, X y Y. ¿Sí? Fíjense que acá puse dos ejemplos para mostrar esta idea. Fíjense que imaginémonos que estamos en este caso, donde el punto de partida tenemos esta cantidad, estamos en un punto como este. Imagínense que este es el punto A, donde tenemos X cantidades del bien X y Y cantidades del bien Y, ¿sí? Ahora imagínense que yo quiero aumentar mi consumo de X en delta, ¿sí? Fíjense que si quisiera aumentar el consumo de X en delta, y en esta proporción, debería renunciar a toda esta cantidad de Y, y fíjense que la renuncia es más que proporcional, la renuncia en Y es más que proporcional a la renuncia al aumento del consumo en X, y eso está asociado al hecho de que X es el bien relativamente más escaso en mi canasta de consumo en relación a Y, entonces voy a estar dispuesto a
renunciar a más cantidad de Y para ganar en X, pero fíjense que en este otro caso, ¿sí? en este otro ejemplo, imagínense este ejemplo B, en donde lo que sucede es lo opuesto, el bien X es el relativamente abundante en relación al bien Y, que es el más escaso. Entonces, en este caso, para aumentar delta unidades de X, ¿sí? Voy a estar dispuesto a renunciar a muy poquito de Y, y voy a estar dispuesto a renunciar muy poquito de Y en términos relativos porque es el bien relativamente escaso en mi canasta de consumo. Entonces, en definitiva, la pendiente va a ser más chica. ¿Sí? En este caso, en relación al caso A, que va a ser más grande y por lo tanto la pendiente es más empinada. ¿Sí? La forma analítica de la tasa marginal de sustitución, en este ejemplo que estamos viendo que es discreto, fíjense que en definitiva uno podría decir que si la tasa marginal de sustitución es la pendiente, es esta pendiente, en este ejemplo discreto, esta pendiente no es otra cosa, perdón, no es otra cosa, voy a borrar acá, no es otra cosa que el cociente de estos dos lados de este triángulo, ¿sí? El cociente de estos dos lados, ¿sí? Es, en definitiva, en un caso discreto, como el ejemplo que les estaba poniendo, es delta Y sobre delta X, ¿sí? Con signo negativo. Pero sin embargo, claro, o sea, en definitiva, la tasa marginal de sustitución es la recta tangente que pasa sobre la curva de indiferencia y una recta que podría dibujar ahí, y en este caso sobre el punto, lo que vamos a estar asumiendo es que delta tiende a cero, ¿sí? Que estamos en un caso, ya pasamos de un caso discreto a un caso continuo, entonces cuando delta tiende a cero, ya no hablamos de cambios discretos, sino que hablamos de cambios continuos, entonces vamos a sustituir delta por la derivada en este caso, entonces la tasa marginal de sustitución, ¿sí? En cada uno de estos puntos, en la curva de indiferencia, no va a ser el cociente de la derivada de Y en relación a X, ¿ok? También podríamos derivar otra forma de obtener la tasa marginal de sustitución, es hacerlo de manera más analítica, y para hacer esto vamos a partir de la definición de función de utilidad. Luego lo que vamos a hacer es derivar, es tomar de la derivada total de esta función de utilidad, ¿sí? Esencialmente lo que me está diciendo la derivada, el diferencial total de esta función de utilidad es qué sucede, lo que quisiéramos saber es qué sucede, cómo cambia la función de utilidad cuando cambian al mismo tiempo sus dos argumentos, ¿sí? En este caso X y Y, ¿sí? Y digamos, la forma analítica, este diferencial total, no es otra cosa que el promedio, es la suma ponderada del cambio en las utilidades, digamos, en las derivadas parciales o en las utilidades marginales. Y acá tenemos la utilidad marginal de X, más la utilidad marginal de Y ponderada por el cambio en X y en X y en Y. ¿Sí? Como ya sabemos que como estamos parados sobre una función de utilidad específica, ¿sí? como podría ser este caso, esta función de utilidad específica es una constante, por lo tanto yo sé que esta derivada total va a ser igual a cero. Si igualo entonces esta ecuación a cero, ¿sí? Y despejo este cociente, porque yo ya sé en definitiva que la tasa marginal de sustitución es igual a esto, a lo que voy a llegar igualando a cero y despejando este cociente, es que la tasa marginal de sustitución no es otra cosa en términos analíticos que iguala el cociente de utilidades marginales, ¿sí? Utilidad marginal de X en relación a la utilidad marginal de Y, ¿no? Y esta fórmula también la podría generalizar al caso de n bienes. Ok, entonces ya hablamos de una curva de indiferencia, pero bueno, en el plano X y Y, ¿sí? El consumidor va a enfrentar infinitas curvas de indiferencia, ¿sí? Digamos,
la propiedad importante aquí, que es digamos, la propiedad de monotonicidad, digamos, es que curvas de indiferencia que están más alejadas del origen le van a proveer al consumidor mayor nivel de utilidad, y esto esencialmente está asociado al hecho de que si consumo más de ambos bienes, voy a enfrentar una curva de indiferencia que está más alejada del origen, y eso me va a dar mayor, refleja la idea de que me va a dar mayor nivel de utilidad consumir más de ambos bienes, ¿sí? O consumir más, no necesariamente eso quiere decir consumir más de ambos bienes, porque imagínense que estamos, imagínense que estamos, un ejemplo en donde estoy parado aquí, ¿no? ¿Sí? Aún consumiendo la misma cantidad, en este ejemplo concreto, aún consumiendo la misma cantidad de Y, si logro consumir más de X, también voy a sin reducir la cantidad de consumo de Y, también voy a obtener mayor nivel de satisfacción, porque no reduzco nada en mi consumo de Y, pero aumento más mi consumo de X, eso quiere decir que me voy a desplazar una curva de indiferencia más alejada del origen. ¿Ok? Entonces, las curvas de indiferencia tienen que cumplir, van a cumplir, vamos a asumir algunos supuestos acerca de las curvas de indiferencia. La primera, y está relacionada con lo que comentaba antes, es que estas curvas de indiferencia van a ser monótonas, es decir, que consumir más, van a tener que reflejar la idea de que consumir más de un bien es mejor, o sea, me genera más satisfacción. Estas curvas de indiferencia van a tener que ser convexas, y digamos, la propiedad técnica de convexidad implica que una combinación de dos canastas de bienes, imagínense dos canastas de bienes A y B, sobre una misma curva de indiferencia, entre las cuales el consumidor es indiferente. Obviamente A y B son indiferentes para el consumidor porque están sobre la misma curva de utilidad. Y bueno, entonces si tenemos una combinación de dos canastas de bienes entre las cuales el consumidor es indiferente, fíjense que una combinación entre esta canasta A y B podría ser esta combinación lineal que está dada por esta recta, ¿sí? Que une estos dos puntos, o sea, cualquier punto sobre esta recta es una combinación lineal de A y B. Entonces imagínense que nos paramos en un punto, que es este punto C. Este punto C es un punto específico, es una canasta de consumo, que es una combinación de estas dos canastas originales. Entonces vamos a decir que esta función de la curva de indiferencia es convexa si una combinación de estas dos canastas de bienes, la canasta A y B, entre las cuales el consumidor es indiferente, es estrictamente preferida, esta combinación es C, si C es estrictamente preferida a cualquiera de las dos canastas iniciales. Y esto es cierto porque en definitiva, fíjense que yo puedo dibujar una curva de indiferencia que pase por este punto C, y esta curva de indiferencia, Q, va a ser, que podría decir que es 12, va a ser mayor o va a estar más alejada del origen que esta función de utilidad, perdón, esta curva de indiferencia, perdón, original, ¿no? Entonces, en definitiva, esta curva de indiferencia es convexa porque una combinación de estas dos canastas, entre las cuales el consumidor es indiferente, es estrictamente preferida, ¿sí? A cualquiera de las dos canastas iniciales, ¿sí? Y finalmente, una propiedad adicional es que las curvas de indiferencia van a tener que ser continuas, ¿sí? Esto de alguna manera nos va a permitir que esta función no tenga saltos, y esto, digamos, va a generar que las soluciones a las que llegamos sean soluciones, o el problema que tengamos que resolver sea relativamente amigable. Estas curvas de indiferencia no se van a poder cruzar, o sea, digamos, pensando en el mapa de curvas de indiferencia, lo que vamos a observar que estas curvas de indiferencia no se pueden cruzar, como les decía recién. Y de hecho, si lo fuera, si se cruzaran, digamos, lo que estaríamos diciendo es que las preferencias de los consumidores serían irracionales.
Una forma digamos, de chequear esto es utilizar la propiedad de transitividad y llegar a un absurdo, que es la manera de cómo vamos a probar que estas curvas no se pueden cruzar. Imagínense que estamos en este caso donde hay dos curvas de indiferencia que se están cruzando, la curva de indiferencia U sub 1 y U sub 2. Este es el punto donde estas dos curvas se cruzan. Tomemos algunos puntos y comparémoslos. Imaginémonos que estamos mirando el punto A y B, ¿sí? En este punto A y B, perdón que quiero borrar. Ahora sí, perdón. Fíjense que A, este punto A siempre es preferido al punto B, y porque en el punto A, en este punto que refleja una canasta de consumo, el consumidor consume más de Y y de X que en el punto B, ¿sí? Entonces A es preferido a B, esta canasta A es preferida a B, la canasta C también es preferida a D, porque en la canasta C puede consumir más de ambos bienes. ¿Sí? Entonces, si uno aplicara la propiedad de transitividad, diría que si A es preferido a B y C es preferido a D, entonces A debería ser preferido a B. ¿Sí? Sin embargo, parece haber una contradicción, porque si uno mira dónde están estos dos puntos, ¿sí? Tenemos A y a D, estamos diciendo que A debería ser preferido a D, sin embargo A y D parecen ser dos puntos que están sobre la misma curva de indiferencia, entonces en definitiva, si A y D están sobre la misma curva de indiferencia, deberían ser igualmente preferidos para el consumidor. Entonces, por un lado, tenemos que aplicando la propiedad de transitividad, A debería ser preferido a D, pero sin embargo, también lo que vimos recién es que A debería ser igualmente, le debería generar el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Entonces, obviamente estas dos cuestiones no pueden ser así, pues estaríamos violando una de las propiedades de las preferencias racionales, entonces del consumidor, llegamos a un absurdo, y de alguna manera este absurdo nos dice que si las preferencias son racionales, las curvas de indiferencia no se deberían cruzar. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahora hablamos de curvas de indiferencia en abstracto, no nos vamos a alejar mucho de esa abstracción, pero bueno, en general vamos a hablar de curvas de indiferencia que reflejan curvas de indiferencia que nos hablan de preferencias más específicas acerca de los bienes que va a consumir el consumidor. Imagínense que tenemos una curva de indiferencia como la que estoy mostrando en este gráfico. Fíjense que en este gráfico las curvas de indiferencia son rectas, ¿sí? Bueno, y estas curvas de indiferencias que son rectas nos van a hablar de bienes que son sustitutos perfectos, ¿sí? Y vamos a hablar de bienes que son sustitutos perfectos cuando la disposición a sustituir un bien por otro, esa disposición a sustituir un bien por otro es a una tasa que es constante, ¿sí? Esto quiere decir que en definitiva el consumidor estará dispuesto a renunciar a la misma cantidad de Y siempre para consumir una unidad adicional de X, sin importar cuánto esté consumiendo de X. Recuerdan que cuando veíamos las curvas de indiferencia que tenían esta forma, ¿sí? En definitiva, la tasa a la cual va a estar dispuesto a intercambiar bienes de X y Y, en definitiva va a depender, ¿sí? de la abundancia relativa o no del bien X, por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso la tasa marginal de sustitución va a ser diferente a esta, y va a ser más grande en valor absoluto acá que acá, y esto tiene que ver con que en este caso el bien X es más escaso que en este caso. Sin embargo, fíjense que en el caso de estas preferencias, que
cuya tasa de sustitución es constante, ¿sí? Siempre, independientemente de cuánto tenga del bien X, mi disposición a sustituirlo por Y va a ser siempre la misma. Esto, en definitiva, de lo que nos está diciendo es que la tasa marginal de sustitución ya no va a ser decreciente, sino que va a ser una tasa de sustitución que es constante. Sí, nada, algunos ejemplos, no sé, uno podría pensar, no me quiero poner con la que uno podría pensar las gaseosas, no sé, la Pepsi, la Coca-Cola, para algunos es un crimen lo que voy a decir, pero bueno, yo podría pensar que en definitiva, nada, si yo quiero acompañar mi comida con una gaseosa, para mí la Pepsi y la Coca-Cola son exactamente los mismos bienes, o sea, me proveen de lo mismo, entonces bueno, no digamos, o sea, si quiero tomar una gaseosa, o elijo una o elijo la otra, entonces uno podría pensar que, bueno, que Pepsi y Coca-Cola son perfectamente sustitutos. Obviamente para mucha gente esto no es así, porque bueno, a algunos les gusta más una que otra, pero bueno, en un sentido muy estricto uno podría pensar que vienen sustitutos en esa forma. No sé, uno podría pensar en Uruguay también en la nafta, porque en definitiva la nafta acá sale de la misma refinería, entonces da lo mismo si yo compro la nafta en ANCAP o en Exxon. En definitiva, Exxon y ANCAP, me refiero no a la refinería, me refiero a ANCAP, las estaciones de ANCAP, comprar una estación de ANCAP o una estación de Exxon son sustitutos perfectos para mí, porque en definitiva la nafta es la misma, sale de la misma refinería, en el caso de Uruguay. Sí, el caso completamente opuesto es el caso de bienes que son complementarios, complementos perfectos, o sea que se tienen que consumir de manera simultánea y en exactamente la misma proporción. No sé, no sé, a mí el ejemplo que se me ocurre es el ejemplo del café y el azúcar, ¿no? Para muchos, en definitiva, que les gusta tomar el café con azúcar, nada, está acostumbrado a tomar una taza o sea, a ponerle tantas cucharadas de azúcar por taza de café, imagínense. Entonces, y siempre esto es una proporción que fija, ¿no? O sea, si yo, en definitiva, en el día quisiera tomar 2 tazas de café, debería pensar que si le pongo a cada taza de café le pongo 2 cucharadas de azúcar, bueno, si voy a tomar 2 tazas de café, le debería poner 2 más, o sea, por cada 2 tazas de café debería pensar que tengo que ponerle 4 cucharadas de azúcar, y esta proporción es esencialmente fija, ¿no? O sea, imaginen que acá en el eje de las X yo tuviera café, y en el eje de las Y tuviera azúcar. Sí, en definitiva, por más que yo consumiera más tazas de café, pero si sigo poniéndole la misma cantidad de cucharadas de azúcar, esto a mí no me va a reportar más utilidad. Sí, por más que esté tomando más y más café. Sí, la única manera en que yo mejore mi nivel de satisfacción por consumir café es que, por ejemplo, le ponga a cada taza de café, le ponga más cucharadas de azúcar, y esto esencialmente lo haga en una proporción que fija. Sí, bueno, este es otro ejemplo concreto de funciones, de curvas de indiferencia, muy similar a los ejemplos que hemos visto hasta ahora, cuando hablamos en términos más abstractos de las curvas de indiferencia. Este tipo de curva de indiferencia expresa una utilidad que se llama función de utilidad del tipo Kapf-Douglas, que de alguna manera refleja cierto nivel de sustituibilidad, pero también cierto nivel, pero no una sustituibilidad que es perfecta. ¿Sí? Bueno, y la forma de la función de utilidad es una función de utilidad que es, en definitiva, que tiene una forma multiplicativa. ¿Sí? Fíjense que, bueno, algo que yo me olvidé decir es que en definitiva, alfa, siempre tenemos alfa y beta, ¿sí? En estas formas, estas formas concretas, ¿sí? Y en definitiva alfa y beta, de lo que me van a estar hablando a mí es de la importancia relativa en mis preferencias, el consumo de X o de X y Y, y eso lo vamos a ver más claramente más adelante, incluso con algunos ejercicios.
Bueno, y finalmente hay otras funciones de utilidad que son más generales, en el sentido de que tienen como caso específicos estas tres funciones de utilidad que yo les mostré antes, y este tipo de funciones, por ejemplo, se conocen como funciones de utilidad CES, que son funciones de utilidad, digamos, en este caso partidas, para diferentes valores de gamma. Sí, fíjense que en el caso de que gamma sea cero, la función de utilidad va a tener esta forma, o en el caso de que gamma tome estos valores menores a 1 o diferentes de 0, esta función de utilidad va a tomar esta forma. Lo interesante aquí es que, perdón, lo interesante aquí es que si gamma es igual a 0, fíjense que si gamma es igual a 0, estamos en este caso, esta función de utilidad implota en una función de utilidad Cobb-Douglas, porque en definitiva yo puedo expresar esta función de esta manera, que es una función multiplicativa, que es algo muy parecida a la función de utilidad Cobb-Douglas que le mostraba hace unos minutos. Fíjense que si gamma en este caso es 1, o sea, estamos en este caso, ¿sí? Gamma es 1, entonces tenemos x más y, y esta es la forma de una recta, entonces en definitiva la utilidad es igual a x más y, que es la forma de una recta, entonces estamos en el caso de sustitutos perfectos, y les dejo para ustedes de deberes pensar el caso, cuál sería cómo debía ser gamma para estar en el caso de complementos perfectos, ¿sí? En este gráfico lo que tenemos acá es una función de utilidad CES, es una curva de indiferencia que está asociada a una función de utilidad CES, donde este parámetro es -1, ¿no? Fíjense que en este caso -1 genera una curvatura en la curva de indiferencia, que si bien no son perfectamente complementarios, tienen poco nivel de sustituibilidad entre X y Y. Bueno, perfecto. Entonces, para resumir lo que vimos hasta ahora, los individuos tienen preferencias sobre los bienes, ¿sí? Y estas preferencias las podemos representar, si son racionales y en comportamiento del consumidor racional, lo podemos representar a través de una función de utilidad. Para un nivel de utilidad dado, también vimos que cambios en la elección del consumidor implica una reasignación de bien X por bien Y, para, digamos, si mantengo el mismo nivel de utilidad, y esta reasignación va a estar capturada por este concepto que hablamos, que es la tasa marginal de sustitución, que es la tasa de sustitución de bien X y Y, que me genera el mismo nivel de utilidad o satisfacción. También vimos que cuanto más consume de un bien, el consumidor va a obtener mayor nivel de utilidad. Esto quiere decir que me voy a desplazar a curvas de utilidad más alejadas del origen, en general para curvas de indiferencia estándar que vamos a ver en el curso. Pero bueno, en definitiva, acá vamos a introducir el segundo ingrediente de este problema de elección del consumidor. En definitiva, el consumo digamos, del consumidor está restringido. O sea, si bien es cierto que cuanto más consume obtiene mayor utilidad, y esto está asociado a las preferencias y esta propiedad de monotonicidad, pero por otro lado, es obvio que en definitiva en el mundo real el consumo está restringido, y esta restricción va a estar asociada a un concepto que vamos a llamar restricción presupuestal del consumidor, ¿sí? Que está conformada por dos componentes, ¿sí? En primer lugar los precios del bien X y Y, en el caso de que tenemos una canasta con dos bienes, y el segundo componente va a ser el ingreso nominal, ¿verdad? Vamos a asumir que esta restricción presupuestaria expresa una relación lineal que va a tener esta forma, ¿sí? O sea, que en definitiva, fíjense que precios por cantidades, y esta es una relación, es una multiplicación, precios por cantidades no es otra cosa que el gasto en cada uno de estos bienes, ¿sí? O sea, precio por cantidades, en este caso el gasto del bien X y el gasto del bien Y, o sea, el gasto del bien X más el gasto del bien Y tiene que ser menor o igual al ingreso nominal que tiene el consumidor. ¿Sí? En definitiva, esta restricción presupuestaria se tiene que cumplir. ¿Ok? Entonces el individuo no va a poder gastar más ingreso nominal que el que dispone en el consumo de ambos bienes. Entonces, al igual que en el caso de las curvas de indiferencia, la restricción presupuestaria nos va a dar información valiosa.
y en particular esta información valiosa va a estar asociada a lo que vamos a llamar relación de precios, ¿sí? Que es este cociente, que vamos a ver nuevamente que este cociente es la pendiente de la restricción presupuestaria, al igual que para el caso de la curva de indiferencia, veíamos que la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Esta relación de precios va a ser la pendiente de la restricción presupuestaria, y esta relación de precios de lo que nos va a hablar es de la tasa a la cual el consumidor puede intercambiar un bien por otro en el mercado, ¿sí? En el caso de la tasa marginal de sustitución, recuerdan que nos hablaba de la disposición intercambiar, que era una disposición, digamos, refleja preferencias o subjetividad del consumidor. En este caso, lo que reflejan los precios son relaciones de intercambio objetivos dadas por el mercado, la tasa a la cual el consumidor no ya va a estar dispuesto a intercambiar, sino a la tasa a la cual va a poder cambiar efectivamente un bien por otro. Y eso es lo que nos va a estar reflejando la relación de precios, ¿sí? Entonces, nuevamente yendo al gráfico, este gráfico en el plano X, perdón, Y X, o sea, vamos a poder representar, o la restricción presupuestaria, ¿sí? Va a estar representando este conjunto, ¿sí? Si en definitiva, ¿sí? Este conjunto, esta área gris, si se está cumpliendo menor o igual, ¿sí? En el caso de que estemos parados sobre el igual, fíjense que estaríamos, que se esté cumpliendo la condición de igualdad, estaríamos parados sobre la frontera de esta restricción presupuestaria, que no es otra cosa que esta recta, ¿sí? Estaríamos parados sobre esta recta. Sí, fíjense que en definitiva esto es una recta, porque lo que hice acá fue despejar Y, ¿sí? Y pasar todos el resto de los términos para el otro lado. Esta es la forma de una recta, y fíjense, o casualidad, que digamos que la pendiente de esta recta es el cociente de precios, ¿sí? Entonces, en definitiva, la pendiente de esta restricción presupuestaria es el cociente de precios, ¿sí? Que es negativa porque el presupuesto es limitado, y lo que nos está reflejando es eso, que el presupuesto es limitado, y para comprar una unidad adicional de un bien no me queda otra que renunciar a una parte del otro bien, ¿no? O sea, entonces eso es lo que, digamos, lo que nos está expresando conceptualmente la idea de que este cociente es negativo. Y fíjense que, en definitiva, esta recta cruza a la abscisa en el origen, en este punto, ¿sí? O sea, en este punto, ¿sí? Esencialmente lo que nos está diciendo este punto es que si el consumidor destinara todo su ingreso nominal al consumo del bien X, consumiría Y sobre PX cantidad de bienes X. Este punto aquí es la ordenada en el origen, y lo que nos está diciendo este punto aquí es que si el consumidor destinara todo su ingreso nominal al consumo del bien Y, podría comprar Y sobre PY unidades del bien Y. Perfecto, y para ir finalizando esta sesión, bueno, uno podría, a partir de la restricción presupuestaria, intentar responder dos preguntas. Ver qué sucede cuando cambian estos parámetros o estas variables que son clave en la restricción presupuestaria, precios, ingresos. O sea, entonces, algo que quisiéramos quizás responder es qué sucede con la restricción presupuestaria cuando aumenta el ingreso nominal. Y bueno, uno podría contestar esto de diferentes maneras, pero para ganar un poco de intuición, o sea, bueno, si el ingreso nominal aumenta, ¿qué sucede con el ingreso real o el poder de compra? O sea, en definitiva, esto es el ingreso real o el poder de compra. Fíjense que si el ingreso nominal aumenta, el poder de compra del ingreso en términos del bien X y en términos del bien Y va a aumentar, ¿sí? Entonces esperaríamos que la abscisa y la ordenada en el origen cruzaran en algún punto más alejado del punto inicial.
¿Qué ocurre con la relación de precios? Y bueno, con la relación de precios no va a ocurrir nada porque los precios se mantienen constantes. Entonces, en definitiva, si el ingreso nominal aumenta, ¿sí? Lo que uno esperaría es que la restricción presupuestaria se desplazara hacia afuera, se desplazara hacia un lugar más alejado del origen y de manera paralela, ¿no? Porque en definitiva, paralela, ¿por qué? Porque la relación de precios no cambia. Esto quiere decir que la pendiente no está cambiando. ¿Ok? Si los ingresos nominales se redujeran, uno esperaría que la restricción presupuestaria se trasladara de manera paralela hacia el origen. ¿Ok? Otra pregunta interesante podría ser: ¿qué sucede con la restricción presupuestaria si los precios de alguno de estos bienes aumenta o disminuye? Imaginémonos el caso de que el precio del bien X disminuye. Entonces, bueno, ¿qué sucede con la restricción presupuestaria si el precio del bien X disminuye? Bueno, si el precio del bien X disminuye, podríamos ver esto a través de dos efectos. Fíjense que los precios aparecen acá tanto en la pendiente, como en este caso el precio del bien X aparece en la pendiente, como en la abscisa en el origen. ¿Sí? O sea, la pendiente se va a hacer, como el precio del bien X es más chico, esta pendiente se va a hacer menor en valor absoluto, ¿sí? ¿Sí? Esta pendiente va a ser menor en valor absoluto, o por otro lado, el ingreso real o la capacidad de compra del ingreso nominal también se va a hacer más grande, ¿sí? Si el consumidor decidiera gastar todo su ingreso nominal en el bien X, y va a ser mayor su capacidad de compra porque en definitiva el precio del bien X cae. ¿Sí? Estos dos efectos, digamos, de alguna manera lo que van a reflejar es que esta restricción presupuestaria se debería trasladar hacia afuera del origen, pivoteando sobre la ordenada en el origen, porque como el precio del bien Y no cambia, la ordenada en el origen tampoco. Entonces, en definitiva, esta recta se estaría trasladando hacia afuera con una pendiente que es más chica a la pendiente original. Exactamente lo contrario sucedería si el precio del bien X aumentara, la pendiente se haría más grande. ¿Sí? Fíjense que entonces la pendiente se hace más grande, o dicho de otra manera, el poder adquisitivo del ingreso nominal en términos del bien X se reduce porque el precio del bien X aumenta, ¿no? Y exactamente, nosotros podríamos pensar de manera análoga si no analizamos un cambio en el precio del bien X y si analizamos un cambio del bien Y. Bueno, y esto es todo en términos de esta primera sesión. Entonces, en definitiva, hablamos de los dos condimentos que son claves para derivar el problema de optimización del consumidor, que son preferencias, funciones de utilidad, tasa marginal de sustitución, restricción presupuestaria por otro lado y relación de precios. Y en definitiva lo que vamos a hacer en la próxima sesión es directamente combinar estos dos elementos para derivar de manera intuitiva, gráfica y luego analítica el modelo, la elección óptima del consumidor. Bueno, nos vemos en el próximo video.